Plaza Pública, un programa que te permitirá conocer con facilidad la realidad sociopolítica, económica y cultural de Taiwán. Te invito a ser parte de Plaza Pública con Vanessa Luo en Radio Taiwán Internacional. Bienvenido, estimado oyente de Radio Taiwán Internacional, a otra nueva edición de Plaza Pública. Mi nombre es Vanessa Loy y en esta oportunidad hablaremos de un tema que parece lejano, pero no tanto. Hablaremos del Estrecho de Hormuz, que afectaría a los precios internacionales del petróleo tras el bombardeo estadounidense contra Irán. Recientemente el Parlamento iraní aprobó una ley para bloquear el Estrecho de Hormuz, lo que ha provocado que los precios internacionales del petróleo subieran a casi $80 por barril. Académicos de Taiwán han analizado días atrás que si se bloqueara el Estrecho de Hormuz, el impacto en los precios del petróleo sería considerable, pero la disposición de los países vecinos a cooperar con Irán no parece muy alta. Y la política arancelaria estadounidense ha impactado la demanda global. Y si bien la situación es tensa, el aumento de los precios del petróleo es relativamente limitado y su impacto debería ser solamente a corto plazo. El conflicto militar entre Israel e Irán ha impulsado el alza de los precios internacionales del petróleo. Además, Estados Unidos bombardeó en Irán y destruyó 3 instalaciones nucleares locales. Medios extranjeros informaron que el Parlamento iraní aprobó una ley para bloquear el Estrecho de Hormuz para contrarrestar a Estados Unidos. Y dado que aproximadamente el 20% del transporte mundial de petróleo crudo pasa por este lugar, todos los sectores sociales están preocupados por si los precios internacionales del petróleo seguirán subiendo o incluso se duplicarán. Al respecto, Liang Qiyuan, profesor de la Administración de la Universidad Nacional Central, declaró el pasado 23 que Irán es un importante productor de petróleo. La escalada de la guerra en Medio Oriente ha generado preocupación en el mercado por el suministro del crudo. Una vez bloqueado el Estrecho de Hormuz, el impacto será enorme. Según las expectativas del mercado, el precio internacional del petróleo ya ha superado los $70 estadounidenses por barril y se teme que la escalada siga. Sin embargo, Liang señaló que si bien este impacto del bloqueo del Estrecho de Hormuz es considerable, la relación entre los países que rodean a Irán no es amistosa y la disposición a cooperar es bastante escasa, lo que es difícil que esto se haga una realidad. Él considera que el llamado de Irán a bloquear el estrecho debería ser de naturaleza intimidante y desde la perspectiva de la oferta y la demanda global no será muy buena en la segunda mitad del año debido al impacto del arancel recíproco de Estados Unidos y el futuro precio internacional del petróleo debería tener un margen limitado para el aumento. Básicamente, creo que el aumento en los precios del petróleo debería rondar los $80 estadounidenses o incluso ligeramente superior. Usted dijo que será mayor o incluso un aumento múltiple, pero no creo que sea así y creo que será una situación a corto plazo. Y desde el otro lado del estrecho también se estuvo analizando este problema. El PSC analizó que el petróleo crudo de Irán se exporta principalmente a China. Y queda por ver si Irán está dispuesto a sacrificar una importante fuente de ingresos y bloquear el Estrecho de Hormuz. Incluso si Irán estuviera dispuesto, países como Omán y los Emiratos Árabes Unidos, que también tienen jurisdicción parcial sobre el Estrecho de Hormuz, también dependen en gran medida de las exportaciones de petróleo y gas. En otras palabras, aún existen muchas variables para discutir este bloqueo. Pero el PSC afirmó que el precio internacional actual del petróleo se acerca al precio promedio de $75.5 estadounidenses por barril, estimado por el PSC al elaborar el presupuesto de este año. Sin embargo, la tendencia posterior del precio de petróleo implica demasiadas variables y es difícil predecir con precisión. Actualmente solamente se considera que la guerra en el Medio Oriente debería ser un factor coyuntural y la situación debe monitorearse constantemente. Desde la perspectiva financiera,
Al PSC le preocupa especialmente las fuertes fluctuaciones en los precios del petróleo que provocarán pérdidas en los inventarios de petróleo y que también provocará que el precio de venta no refleje el costo de importación y afectará a sus finanzas. Y en lo que respecta a la parte práctica de Taiwán, sabemos que los precios de la gasolina y del diésel han vuelto a subir unos 0,4 dólares taiwaneses, mientras que los precios internacionales del petróleo están inestables. Y sí, lamentablemente a partir de las 0 horas del día 30 de junio, los precios de la gasolina y del diésel subieron nuevamente. Recordemos que el pasado 9 de junio ya la gasolina había subido unos 0,7 centavos por litro y el diésel acumula en lo que va del año un aumento del 1,1 dólar taiwanés. Sin embargo, lo paradójico es que cuando Trump puso el alto el fuego entre Irán e Israel, los 3 principales mercados petroleros se desplomaron por debajo de los 70 dólares estadounidenses. Con este alto al fuego, que fue simbólico ya que luego continuaron los ataques, esta guerra llamada la Guerra de los 12 días por el presidente estadounidense Donald Trump, en el que él había anunciado personalmente que Israel e Irán habían alcanzado un acuerdo integral de alto al fuego y el mercado del crudo redujo la tensión causada por la preocupación por las interrupciones del suministro. En realidad, los antecedentes de esta guerra datan de décadas atrás, cuando en 1973 Israel y Egipto, países árabes productores de petróleo liderados por Arabia Saudita, impusieron un embargo petrolero a los países occidentales que apoyaban a Israel. En la guerra entre Irán e Irak de 1980 a 1988, Irán e Irak intentaron cortarse mutuamente las exportaciones del petróleo en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Hormuz, una medida conocida como la Guerra de los Petroleros. En julio de 1988, un buque de guerra estadounidense derribó un avión de pasajeros iraní, hecho en donde murieron 290 personas a bordo. Washington afirmó que fue un accidente, mientras que Teherán lo calificó de un ataque deliberado. Irán amenazó con bloquear el estrecho en enero de 2012 en represalia por las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa. Y en mayo de 2019, 4 barcos, incluidos 2 petroleros saudíes, fueron atacados cerca de la costa de Emiratos Árabes, fuera del estrecho de Hormuz. Irán confiscó 2 barcos cerca del estrecho de Hormuz en el 2023 y un barco en el 2024. Este hecho se produjo luego de que Estados Unidos confiscara un petrolero relacionado con Irán. Lamentablemente, los conflictos bélicos no ceden. En estos momentos, si bien preocupa muchísimo la situación del petróleo, que puede afectar los precios en el mundo, la realidad es que preocupa mucho más el sufrimiento de los afectados por el conflicto bélico y obviamente las pérdidas de vidas de miles y miles de inocentes. Así finaliza otra edición de Plaza Pública. Como siempre, aguardo tus comentarios en mi casilla de mail vanessa@rti.org.tw. Un beso enorme y hasta la próxima.